Bueno, buenos días. Hola Borja, bienvenido a esta sección de Mazferia, a esta sección virtual de Mazferia que hemos llamado 10 minutos con y que pretende acercar propuestas de diferente perfil, de diferente tipo, propuestas artísticas o propuestas que están programadas en Mazferia, pero no solo artísticas, también propuestas o proyectos o informaciones relevantes que tengan que ver con el sector desde muchos puntos de vista. En este caso, el punto de vista que vamos a adoptar es el de vías para conseguir mecenazgo fiscal. Lo primero, Borja, preséntate. Buenos días, Salva. Gracias por haberme invitado a estas jornadas. Pues soy Borja Suárez, soy abogado de Law21, que es un despacho que nos dedicamos fundamentalmente a propiedad intelectual y dentro de la propiedad intelectual lo que hemos llamado derecho de la creación, que trata de abarcar todo lo que tiene que ver con la creación, no solo artística, sino también científica y técnica. Y por lo tanto también intentar ayudar a la financiación y luego a hacer correctamente una distribución a través de la correcta gestión de los derechos de propiedad intelectual que genera todo artista. Bien, y en este caso de lo que vamos a hablar es de algo tan fundamental como para las empresas que nos dedicamos a las artes escénicas, es de financiación, ¿no? En concreto de una de las vías de financiación. Y queremos hablar de la obtención de financiación privada para producciones de artes escénicas, pero dentro de ese campo de algo muy concreto. Cuéntanos tú Sí. qué concreción tiene esto. Bueno, efectivamente, es financiación privada que es perfectamente compatible con las ayudas públicas pero que se sitúa al margen. Y dentro de esta financiación privada es lo que nosotros hemos llamado mecenazgo fiscal. Y es relevante por las novedades que ha habido en la legislación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada en diciembre del año pasado. Lo que se trata es, dentro de las vías que tiene una compañía para obtener financiación para un proyecto, financiación privada. Pues en general puede contar con fondos propios, puede contar con el endeudamiento de la compañía o de sus partícipes, la inversión y el mecenazgo. Y aquí es donde vamos a distinguir entre el mecenazgo tradicional y esta nueva forma de mecenazgo. Esto me parece sumamente interesante porque es verdad que cuando en el sector o en el ámbito de las artes escénicas en general se habla de mecenazgo, en el fondo yo creo que hay como mucha desinformación, mucho despiste, no me parece que estén nada claras, ¿no? Las ideas y los planteamientos que tienen que ver con esta fórmula de financiación. De hecho, está muy poco desarrollada, por lo que yo sé, hay muy pocas empresas, muy pocas compañías que acudan a estas vías. Eh, por eso, esta diferenciación que tú marcas. Cuéntanos exactamente por qué distinguís entre mecenazgo tradicional y mecenazgo fiscal y también por qué creéis que para nuestro tipo de sociedades o de organizaciones es más interesante el mecenazgo a priori, el mecenazgo fiscal. Bueno, el mecenazgo tradicional, bueno, efectivamente, como dices, su regulación actual deja bastante que desear, pero bueno, sin entrar en ese tema, supone pues lo que todos podemos pensar al hablar de mecenazgo. Una empresa que dedica una parte de sus activos, un dinero, a una actividad artística. Y lo hace exclusivamente a cambio, digamos, de las ventajas reputacionales, de visibilidad de marca y de asociación de su marca a esa actividad. Entonces, eso en sí está muy bien y evidentemente no tiene ningún problema, pero para la mayoría de las compañías de artes escénicas y la mayoría de las producciones es realmente complicado acceder a ello porque en general solo las grandes empresas están dedicando cantidades de dinero relevantes a esta actividad y se compite con grandes nombres en museos, unidades de producción pública, teatros y realmente es muy difícil competir frente a una gran empresa pues la diferencia de que su nombre se vea asociado a una de esas
digamos, grandes nombres de las artes escénicas, nombres ya institucionales en muchos casos y muy asentados, pues realmente en general optan por asociar su marca a esos nombres y por lo tanto la mayoría del dinero que dedican las grandes compañías al mecenazgo acaba en museos o en grandes unidades de producción o en cosas que realmente pues no en el sector, no en la compañía de artes escénicas privada a la que pues sí que puede aprovecharse de la idea de mecenazgo fiscal. Claro, entonces, perdona que te interrumpa, lo digo porque me parece muy importante subrayar que además este sector está constituido mayoritariamente por empresas de pequeño y de mediano formato, incluso más pequeño que el pequeño, ¿no? En un porcentaje muy alto, ahora mismo no tengo la cifra, pero es un sector mayoritariamente de empresas de pequeño y mediano formato, para las que resulta más interesante el mecenazgo fiscal. Claro, el mecenazgo fiscal lo que se refiere es a también una aportación de dinero por parte de una empresa a esa producción, pero en este caso, además de los beneficios reputacionales, de los beneficios de publicidad que tiene exactamente igual, obtiene una ventaja económica directa, que son unos créditos fiscales, obtiene una ventaja fiscal. Digamos que ya hay una contraprestación económica directa, entonces ya esto hace que pueda ser del interés de muchas empresas. No es una aportación, digamos, a fondo perdido, no es una inversión, es decir, no hay riesgo y eso puede ser puede hacerlo muy atractivo para cualquier tipo de empresa. Y entonces, pues una pequeña empresa puede mecenar una pequeña producción y además el sistema que se crea es bastante sencillo y económico, como veremos. ¿Y cómo se articula? O sea, bajemos a tierra, ¿no? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo una productora, quiero producir un espectáculo no una superproducción, sino un espectáculo con un presupuesto más, pero necesito buscar vías de financiación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poner en marcha esta vía? La principal novedad que se ha introducido con esta normativa es precisamente que este proceso sea bastante sencillo y bastante económico. Realmente lo que hay que hacer es un contrato entre la empresa que quiere mecenar fiscalmente y la productora, en la que pues, se identifican las partes, se identifica cuál es la producción, hay un presupuesto razonablemente detallado de producción y se fijan cuáles son las distintas partidas de financiación, qué dinero viene de ayudas públicas, qué dinero viene de este mecenas fiscal, qué dinero viene de otras vías. Y después se tiene que obtener también un certificado del INAEM. En este caso, pues esperamos que los certificados del INAEM cambien o se adapten porque los actuales no acaban de encajar, pero bueno, digamos que esto es una novedad y tendrán que ir adaptándose. Y dentro de ese año fiscal, es decir, si yo esa producción la hago este año y por lo tanto estoy recibiendo esa aportación económica este año, antes de que acabe este año fiscal, antes del 31 de diciembre, tengo que aportarle toda esta documentación a la agencia tributaria. Y si yo soy la empresa, pues el año que viene en mi declaración del impuesto de sociedades, que la haré a partir de julio, simplemente ya está previsto, porque esto ya existía y se usaba sobre todo en artes visuales, en audiovisuales, pues voy a marcar esa casilla, voy a establecer esa minoración en la cuota y como ya he aportado todo, lo único que tengo que hacer es descontármelo de la cantidad que tendría que pagar del impuesto de sociedades. Entonces, realmente es razonablemente sencilla. Vale. Como en todo, claro, una de las claves será en encontrar desde el ámbito de las artes escénicas y de la producción de artes escénicas ese partenariado, ¿no? Esas empresas a las que dirigirse para hacerles la propuesta y para convencerles de que es interesante también para ellas. Digamos que, ¿qué perfil de empresas deberíamos buscar? También pequeñas y medianas de otros ámbitos que no tengan que ver, o ámbitos más o menos cercanos, o más o menos. ¿Dónde buscamos, digamos,
la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda de esto. Realmente una de las ventajas es que este sistema lo hace mucho más sencillo porque se abre a cualquier tipo de empresa. Evidentemente, pues vamos a necesitar una empresa que tenga una cierta voluntad de apoyar el sector o una producción o una compañía. Pero realmente es muy sencillo para el proceso y además, digamos, es divisible. Si yo tengo, por ejemplo, una producción que sin ayudas, vamos a poner 100.000 euros para que sea fácil hacer las cuentas, yo podría contar con 20.000 euros para transferir y pues recibir esos 20.000 euros por parte de otra empresa. Pero también puedo encontrar a 4 empresas más pequeñas que cada una de ellas quiera colaborar con 5.000 euros y eso lo hace mucho más accesible a muchísimas empresas. Pero además es que incluso como estas bonificaciones ya estaban previstas para las productoras, el gran cambio es que se las pueden transferir a otro contribuyente. Si yo incluso solo consigo a 3 empresas que quieran participar y que cada una aporte 5.000 euros, esos 5.000 que quedan, digamos, huérfanos, me los sigo pudiendo aplicar a mí mismo, no se pierden. Entonces, esto hace que sea un mecanismo bastante flexible y que realmente cualquier empresa que por sus intereses o porque quieran ayudar a una compañía local o por cualquier cosa, lo tengan fácil y no dependa de su tamaño o de su capacidad económica. Por cualquier cantidad que quieran aportar, por pequeña que sea, pues va a ser factible. Vale, te quiero preguntar también, porque evidentemente en el mundo estamos además hablando de algo bastante novedoso y por lo tanto todavía muy desconocido, desde luego en el mundo de las ámbitos escénicas, de la lírica, del teatro, de la danza. Me imagino que habrá todavía pocas experiencias. En el mundo del audiovisual, por ejemplo, que sé que tienen otro recorrido y están más avanzados con respecto a nosotros en este campo, ya se está aplicando, las empresas de audiovisual están consiguiendo financiación a través de esta vía, está funcionando en un ámbito hermano pero próximo, pero más desarrollado en este sentido que el nuestro, por encontrar también modelos y referencias. Ujú. Sí, este tipo de herramientas de financiación mm, tienen su origen hace ya bastantes años en la ley del cine. Ujú. Entonces, se viene aplicando a producciones audiovisuales, tanto películas de cine como series, desde hace mucho tiempo a través de las agrupaciones de interés económico. De hecho, si veis los créditos de prácticamente cualquier película o serie española, vais a encontrar una IE en los créditos en algún lado. Entonces, las AIEs son una forma muy eficaz de financiación y que se viene utilizando desde hace años sin ningún problema, porque además de estos créditos fiscales permite que los partícipes perciban las bases imponibles negativas. Si bien las AIEs que han funcionado muy bien tanto en audiovisuales como en música, en lo que son pues, grandes festivales generalmente. Y el motivo es que para que funcionen mejor en ese tipo de producciones es porque tienen unos costes elevados. Una IE normalmente va a estar funcionando de este tipo pues un mínimo de 3 años. Eso tiene unos costes pues, de contabilidad, de gestión, que si yo tengo una producción pequeña resulta que se va a comer buena parte de esa inversión y entonces a mí me va a llegar mucho menos. Y ahí es la ventaja que tiene, digamos, este sistema es simplificar al máximo los AIES. Yo no voy a poder hacer nada con las bases imponibles negativas, pero tampoco tengo todo ese problema de gestionar otra nueva persona jurídica que tenga su contabilidad, sus contratos y sus cosas, sino yo voy a seguir haciendo mi actividad exactamente igual, pero con esta ventaja. Y digamos que aunque no se traslada la parte compleja, esta parte sí que viene ya muy probada en audiovisual e incluso en las propias productoras. Las productoras ya podían descontarse este 20% de sus propios impuestos. Entonces, realmente no es es una novedad, pero que se basa
en dos piezas que ya existían y que están suficientemente probadas en su funcionamiento. Em, Hablando también de referencias, además quiero decirlo porque ha sido así, en nuestro campo de las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, sí que hay por lo menos una organización, que es a través de la Sí. cual tú estás aquí, que es FECED, que es la Federación de Danza, en fin, que sí que lleva tiempo dedicándole tiempo a estas vías de financiación, o sea, lo digo porque me parece que también es un ejemplo, también es una organización sectorial, que agrupa a las asociaciones de danza del Estado español y que nos sugirió invitarte a este 10 minutos con. Entonces, lo digo para que también se sepa que en nuestro mundo... Sí, no, y de hecho o sea, se han financiado algunas producciones de danza obteniendo una financiación pues, de en torno a 30.000 euros por la vía de una AIE. Es cierto que cuando no existía esta otra posibilidad, digamos que es posible, pero nosotros siempre hemos encontrado que era extremadamente complejo para ese tipo de presupuestos. Y entonces, digamos, aquí la ventaja es la sencillez, no solo porque eso supone un coste mucho menor y por lo tanto más cantidad del dinero invertido va a llegar a la producción, sino también porque es mucho más sencillo, precisamente como comentabas antes, para explicárselo a una posible empresa que quiera invertir, lo va a tener muy fácil y no tiene las complejidades que hay detrás de una IE, que evidentemente en una producción de una película que hablan de millones, pues no les va a importar, pero en las producciones en que generalmente estamos hablando en artes escénicas, pues bueno, es un problema que haya que la estructura, la infraestructura se lleve tanta parte de ese dinero que hace falta en la producción y que realmente la empresa que lo está poniendo no lo está poniendo para que haya una estructura, sino para que haya una producción, y lo que se trata es de que la mayor cantidad de esa inversión llegue efectivamente a la producción. Muy bien, pues nada, tenemos que ir terminando. Quiero agradecerte que nos hayas puesto tan claro este tema, que suele ser bastante farragoso en general para los gestores de nuestro campo. Creo que además es una oportunidad que es importante que sepamos que está ahí de cara a financiar nuestras producciones. El mecenazgo fiscal, vosotros estáis especializados, con lo cual también para nosotros deberíais ser una referencia a la que acudir en caso de necesidad. Y, y nada, solo agradecerte que hayas formado parte de 10 minutos con y muchas gracias, Borja. Bueno, gracias a vosotros y sobre todo pues a las compañías que se animen a explorar y a pedirles a sus gestores, a quien les ayude con esos temas, a que exploren estas vías que, bueno, que realmente con este cambio se hacen mucho más sencillas y mucho más asequibles en todos los sentidos. Entonces, animarles a que las exploren. Muchas gracias. A ti. De acuerdo.